Bueno, pues con el último vídeo hemos dado ya todas las vueltas posibles a nuestra operación financiera simple, como intercambio de dos capitales financieros. Pero antes de empezar a estudiar los intercambios de más de dos capitales, lo que enseguida llamaremos operaciones financieras compuestas, es preciso dar entrada a un aspecto muy importante de la operación financiera sobre el que todavía no hemos dicho nada. Lo cierto es que en la realidad las operaciones financieras van a venir con una serie de gastos aparejados, una serie de gastos adicionales que van a influir en las diferentes medidas de rentabilidad o coste que nos han ido apareciendo y que hemos ido estudiando. En definitiva, que van a afectar a esos precios por euro y año que hemos ido estableciendo a lo largo de todo este bloque 1 y que por tanto al final pues pueden influir en la decisión que uno vaya a tomar ante distintas alternativas de financiación o de inversión. Lo mejor yo creo que es verlo directamente con un ejemplo, porque realmente no hay conceptos nuevos como tal, sino simplemente caer en la cuenta del efecto que tiene que en la operación financiera aparezcan pues estos gastos de los que os estoy hablando. Así que vamos a la página 28 del libro, donde os podéis leer, digamos, el apartado Operaciones financieras simples en la práctica, que os dirá más o menos esto que os acabo de decir yo. Y luego, pues hay un ejemplo donde directamente podemos aplicar y ver la incidencia que esto tiene en la operación financiera simple. Entonces he cogido el ejemplo directamente y lo vamos a resolver. Entonces, dice, se concierta un préstamo simple a 2 años de importe 10.000 euros a un interés anual del 10% con reconocimiento semestral de intereses. Lo primero que nos piden es calcular el capital a reembolsar, luego calcular la rentabilidad anual efectiva de la operación. Fijaros que hasta aquí no hay gastos ni nada, no se habla para nada de gastos, pero en el apartado C ya nos dicen que hay una serie de gastos inherentes a la operación, diferentes para el prestamista, para el prestatario, etc., como una comisión de apertura y algún otro. Entonces vamos a ir poco a poco. Entonces, el apartado A lo que nos pide es calcular el capital a reembolsar de esta operación. Pues nada más fácil. Nos dice por aquí que el préstamo simple, o sea, una operación financiera simple, es a 2 años. El importe C0 son 10.000 euros. Como es a 2 años, pues voy a llamar al capital final, lo que tengo que pagar al prestamista para reembolsar el préstamo, para amortizarlo, C2, 2 años después. Y el precio que se establece me dicen que es un interés anual del 10% con reconocimiento semestral de intereses. Esta es la primera cuestión. ¿Qué precio por euro y año nos están dando? Es un precio anual, obviamente, porque dice interés anual, es del 10%, así que es por euro o por 100 euros, y nos dice además que el reconocimiento de los intereses es semestral. Bueno, pues aquí ya vosotros tendríais que ser capaces de deducir que ese 10% es, como siempre, un tanto de interés anual, pero con reconocimiento semestral de los intereses. Así que se trata de un tanto nominal, J2. Si nos dan un precio anual y hay reconocimiento semestral de los intereses, solo puede ser un tanto nominal. Así que J2 del 10%, 0,1. Ese es el precio que me dan sobre el que se ha establecido la operación. Bueno, vosotros ya sabéis que me den un J2 del 0,1, tanto de interés nominal anual de frecuencia semestral 10%, en el fondo es decirme que me van a aplicar un rédito semestral constante, un tanto de interés compuesto semestral, R2, de 0,1 entre 2, 0,05. Podemos ir más lejos todavía. Vosotros también sabéis que me den un tanto de interés compuesto semestral, rédito semestral constante del 5%, es también decirme que me van a aplicar un tanto de interés efectivo anual, tanto de interés compuesto anual de
1 más R2, 0,05 elevado a 2, menos 1, 0,1025. Es decir, un 10,25% anual. Diferente de este 10% inicial que me daban. Este 0,1025 pues tiene el significado que tiene el tanto de interés compuesto anual, el de rédito anual constante que me van a aplicar en cada uno de estos 2 años. Es decir, lo que me cuesta a final de año cada euro que yo debo a principio de año. Y eso es así, me van a cobrar este 10,25 en los 2 años, en cada uno de los 2 años que dura la operación. Así las cosas, es muy fácil calcular C2. Solo tenemos que aplicar la capitalización compuesta con este R, el 0,1025, bueno, o con este R sub 2 del 0,05. Si decidimos trabajar con el R sub 2, el tanto de interés compuesto semestral, el capital final sería 10.000 por 1 más 0,05 después de 2 años. Pero como el 0,05 es el tanto de interés compuesto semestral, sabéis que estoy obligado a contar el tiempo en semestres. Así que 2 años en semestres, 4. Pero también podríamos haber seguido este camino. 10.000 euros a un tanto efectivo anual del 0,1025. Como este es anual, R, ahora ya cuento el tiempo en años. De una u otra forma vais a llegar al mismo capital final, que no es otro que 12.155,06 euros. Pues si no hubiera más cosas, esta sería la operación. Cambiaríamos 10.000 euros en este momento, si yo soy el prestatario, que percibo ahora, y dentro de 2 años tendría que pagar al prestamista 12.155,06. Pero creo que hay gastos. Bueno, el apartado B dice calcular la rentabilidad anual efectiva de la operación. Rentabilidad anual efectiva se refiere al tanto de interés efectivo anual, que ya lo hemos calculado y que no lo voy a calcular otra vez. Así que lo ponemos aquí y ya está. R es 0,1025. Y vamos al apartado C, que es el que nos interesa en el sentido de que aparecen gastos. Lo leemos y dice: hay una serie de gastos para el prestatario. Al inicio de la operación, como suele ser habitual, pues habrá una comisión de apertura a favor del prestamista del 2% del capital prestado. Y hay también unos gastos registrales de 150 euros. Es decir, el préstamo se formalizará en escritura pública y bueno, pues el notario nos va a cobrar 150 euros. Al finalizar la operación, cuando cancelemos el préstamo, pues también habrá que cancelar esa escritura pública y habrá que pagar al notario también, en este caso, 50 euros, gastos registrales de 50 euros. Y bueno, luego nos pedía aquí calcular la rentabilidad anual efectiva del prestamista y el coste financiero medido a través del tanto de interés anual efectivo también para el prestatario. Aquí ya necesitamos dar entrada a estos gastos para el prestatario, estos gastos adicionales, y también a efectos de saber cómo de buena es la operación para el prestamista, qué rentabilidad real obtiene, pues dar entrada a estos ingresos extra que él obtiene. Entonces, lo mejor es plantear la operación, por ejemplo, primero desde el punto de vista del prestatario y luego lo hacemos para el prestamista. Vale, para el prestamista, en términos reales, diríamos también flujos de caja. La operación supone el intercambio de unos capitales que no son los anteriores, los que a veces se llaman teóricos, sino que realmente para el prestatario, que en teoría debía de percibir 10.000 euros, no los percibe. Percibe un capital C' sub 0, que son los 10.000 euros que le da el prestamista, pero luego tiene que pagar al prestamista, en concepto de comisión de apertura, un 2% del capital prestado. Así que de estos 10.000 euros, al final hay que restar
un 2% de 10.000 euros, que al final le tiene que devolver ese dinero al prestamista. Y luego además va a tener que pagar al notario 150 euros. Así que en términos reales, de los 10.000 euros que en teoría él percibía, nada. Lo que él percibe son 10.000 menos 200 y menos 150, o sea, 10.000 menos 350. 10.000 menos 350, pues 9.650 euros. Esto es lo que él se puede llevar a casa, después de haber pagado pues todos estos gastos. Y 2 años más tarde, él va a tener, si quiere cancelar el préstamo, para poder cancelar el préstamo, no solamente va a tener que pagar los 12.155,06, sino 12.155,06 más 50 euros para poder cancelar la escritura pública. Y es en este momento, después de pagar este dinero, es decir, 12.205,06 euros, cuando realmente el préstamo pues ha quedado cancelado, ha finalizado la operación. Así que en términos reales para el prestamista, fijaros que la operación sería esta: C'0 igual a 9.650 que percibe realmente ahora, y dentro de 2 años tendrá que pagar 12.205,06 C'2. ¿Vale? Claro, estas cantidades ya son diferentes a las que teníamos inicialmente, de 10.000 y 12.155, que estaban equilibradas, que eran financieramente equivalentes a un 10,25. Estas ya no son equivalentes a un 10,25. Obviamente percibe menos que antes y encima tiene que pagar más que antes. Luego ya podemos decir que el nuevo tanto de interés anual efectivo real que a él le cuesta cada euro, el nuevo tanto de interés compuesto real va a ser mayor que el 0,1025, ¿vale? Eso sí que lo podríamos asegurar ya. ¿De cuánto? Pues bueno, solo hay que plantear la equivalencia financiera en capitalización compuesta y despejamos el tanto de interés compuesto real, es decir, el que afecta a la equivalencia financiera de los capitales que realmente percibe y paga. 9.650 en capitalización compuesta después de 2 años para obtener 12.000, para pagar y cancelar 12.205,06. Despejamos de aquí R' y R' pues nos sale 0,1246. Así que ya podemos decir que al prestatario lo que le cuesta cada euro que debe a principio de año, cuando lo paga a final de año, lo que le cobran no es un 10,25, sino que es un 12,46, ¿vale? Más que antes. Desde el punto de vista del prestamista, pues la situación también es diferente para él. Los capitales anteriores, los teóricos, los de 10.000 y 12.155, para él no son reales, porque él realmente, voy a llamarle C segunda 0, lo que él realmente invierte en este préstamo, lo que da al prestatario, serían los 10.000 euros, pero luego el prestatario le ingresa de nuevo el 2% en concepto de comisión de cobro, así que es menos dinero para él que tiene que desembolsar.
porque ese 2% pues le revierte de nuevo. Así que lo que él realmente entrega al prestatario son 10.000 menos lo que luego el prestatario le devuelve, que es un 2% de 10.000, en concepto de comisión de cobro, ¿vale? Así que son 9.000 menos 200, pues 9.800. Esto es lo que realmente él desembolsa. Y a cambio de este desembolso, él realmente percibe, vamos a llamarlo C segunda sub 2, pues los 12.155,06 y ya está. Lo que percibía antes. Al prestamista no le afecta este gasto que tenía aquí, el prestatario, de escritura pública que irá a parar al notario, pero no es ingreso para él. En este sentido, pues él lo que cobra son los 12.155,06 que estaban establecidos antes. Así que este no sufre modificación, pero en cualquier caso sí que la sufre el capital que ha tenido que desembolsar, que ahora es menos que antes. Luego esto va a suponer un nuevo tanto de interés compuesto, un nuevo tanto de interés anual efectivo, real, que será diferente a aquel 10,25 que en principio él iba a percibir en esta operación. Ya podemos decir también que este nuevo tanto de interés anual efectivo real, R segunda, pues va a ser mayor que aquel 10,25. O sea que obtiene más rentabilidad que el 10,25. ¿Y por qué lo sé? Lo sé porque el 10,25 era la rentabilidad de 10.000 euros para obtener después 12.155,06. Pero resulta que él invierte menos de 10.000. Luego, menos dinero se van a convertir en el mismo dinero que antes. Y eso necesariamente pasa porque la rentabilidad, el R, tiene que ser mayor, ¿vale? La rentabilidad de cada euro tiene que ser mayor para que 9.800 menos que antes se conviertan en lo mismo que antes. Este R segunda ya podemos decir que va a ser mayor que este R del 0,1025. ¿De cuánto exactamente? Pues hacemos lo de antes. Planteamos la equivalencia financiera entre estos dos capitales reales en capitalización compuesta y obtenemos el tanto de interés compuesto real, el del prestamista. Entonces tendremos que 9.800 euros, que es su desembolso real, para obtenerse una rentabilidad real R segunda, entendida como tanto de interés compuesto después de 2 años, y que le permiten obtener 12.155,06. ¿Vale? Si despejamos R segunda de aquí, pues lo que nos sale es 0,1137. Así que la rentabilidad real del prestamista es del 11,37%. ¿Vale? Fijaros que aquí aparecen varias rentabilidades. Aparte del lío que ya teníamos de las diferentes formas de entender rentabilidad y coste, al dar entrada a los gastos, pues aparece todavía un poco más de lío, en el sentido de que no es tampoco gran lío, en el sentido de que hay una rentabilidad inicial, si queréis, pura, que es el 0,1025, luego hay unas rentabilidades pura o teórica, la misma para ambos, la que se obtendría en el caso de que no hubiera gastos, y luego al dar entrada a los gastos, pues hablamos de una rentabilidad verdadera o real para el prestatario del 12,46 y otra diferente para el prestamista del 11,37. Vale, entonces digamos que aquí pues habría varias observaciones que hacer a esto, ¿no? Así muy rápidamente, pues una primera observación es, fijaros que inicialmente el precio que se da en esta operación nos dicen que es un 10% anual, un 0,1. Cuando nosotros hemos echado cuentas, nos hemos dado cuenta de que
el precio por euro y año que nos daban del 0,1, pues en términos más exactos, entendido como en términos de rédito anual constante, que a mí me supone la operación, es decir, el R, el tanto de interés compuesto real de la operación, no era el 10, sino el 10,25. Pues ya empezamos mal. Se me da un 10% como precio anual y resulta que ahora hablamos de un 10,25. Y esto todavía sin dar entrada a los gastos. Una segunda observación es, si yo soy el prestatario, en lo que caigo es que ni siquiera es verdad que este R del 0,1025 sea mi coste real, sino que mi verdadero coste real es R' mayor, 0,1246, mayor todavía que el 0,1025. Claro, fijaros cómo va subiendo el precio por euro y año. Y esto es importante. Porque a efectos de comparar distintas alternativas de financiación, si yo soy el prestatario, si yo soy capaz de calcular mi coste real, 0,1246, a lo mejor esta alternativa, pues podría ser incluso, estoy pensando, podría ser no preferible a otra alternativa, a otro banco que me diera, por ejemplo, un préstamo, voy a llamarle un R, del 0,11, pero donde no tuviera gastos. Si yo si no miro los gastos, comparo el R que me cobra este banco, 0,1025, y el R que me da el otro banco, y digo, pues esta es más barata. Pero al dar entrada a los gastos, resulta que la R que yo voy a pagar, lo que a mí me cuesta cada euro a final de año, no es ese 10,25, sino que en términos reales es un 12,46. Y es ahora cuando digo, pues el otro banco, donde no tenía que pagar ningún tipo de gastos, me cobraba o me salía al 11%. Y entonces sería preferible pagar ese 11% a esta alternativa donde aparentemente se me ofrecía un 10,25 que finalmente resultaba ser un 12,46. Os digo esto por dos razones, pero la primera, luego os comento la segunda, pero la primera es bastante obvio, es para que caigáis en la necesidad, en la cuenta, en la importancia de dar entrada a los gastos a efectos de tomar decisiones de financiación o de inversión, de lo que sea, ¿vale? Entonces, se hace necesario tener una medida, pues en este caso, del coste financiero real para el prestatario. Esto de aquí, voy a borraros esto para que no nos líe. Esto de aquí, pues este coste financiero real para el prestatario, entendido siempre como tanto de interés compuesto anual, pues representa lo que a veces se denomina también TIR del prestatario. Ya habrá ocasión de hablaros de lo que es la TIR, quizá alguno pues ya haya trabajado con ella, significa tasa interna de retorno, pero simplemente sería ya muy bueno que identificaseis esto de la TIR como nuestro tanto de interés compuesto anual y también real, es decir, dando entrada a los gastos que hubiera. Pero repito, ya hablaré de eso. Desde el punto de vista del prestamista,
Pues resulta que su rentabilidad real, su tanto de interés compuesto real que él obtiene, para él es rentabilidad, es del 11,37, ¿vale? Y esto pues sería la TIR del prestamista, su tanto de interés compuesto real. Y yo creo que podíamos hacer una observación más que en línea un poco con un concepto del que seguro que todos pues habéis oído hablar o lo habréis visto en televisión, en la publicidad de productos financieros, etcétera, que es la TAE. Esto de la TAE, la tasa anual equivalente, pues no es nada más que, para que lo sepáis, un tanto de interés compuesto, como no podía ser de otra forma, porque a estas alturas, si tenéis que tener alguna idea clara, esa es que los J2, los J4, todas estas medidas tienen defectos, y hay una que es inequívoca a la hora de tener una idea clara como precio por euro y año de lo que a mí me cuesta algo o de la rentabilidad que obtengo, y ese es el R, ¿vale? Lo que yo saco a final de año por cada euro de principio de año en cualquiera de los años de la operación, si soy el inversor, o también lo que a mí me cobran a final de año por cada euro que debo a principio de año en cada uno de los años del préstamo, si soy el que se financia, el prestatario. Y esta es la medida que tendréis siempre que buscar a la hora de poder comparar distintas alternativas, ya sea de inversión o financiación. Es decir, que tendréis que plantear en última instancia, tendréis que buscar la capitalización compuesta y obtener el R, y a partir de ahí comparar. Y si además tenéis gastos, pues hacerlo también en términos reales, dando entrada a los gastos y obtener el tanto de interés compuesto real, eso que os he llamado, o que se ha llamado antes, TIR. Y entonces, ¿qué pinta aquí esto de la TAE? Pues la TAE es justamente eso también, es el tanto de interés compuesto real. Entonces es la TIR, pero habéis visto que hay como dos TIR, la del prestamista y la del prestatario. Pues bueno, en líneas generales podemos decir que la TAE sería os lo pongo aquí, la TIR, uno podría pensar del prestatario, claro, para saber un poco qué decisión le interesa tomar, ¿no? Que es un poco en general el público. Y pues no, es la TIR del prestamista. ¿Y por qué es la TIR del prestamista? Bueno, resulta que, en primer lugar, siempre se podría decir que, por ejemplo, un banco que tiene varias ofertas de préstamo, pues no se le podría obligar a que publicara la TIR del prestatario, ¿no? Pero sí se le podría obligar, como de hecho hizo el Banco de España en determinado momento, a efectos de transparencia, para evitar picarescas y todo eso, en relación con lo que estáis viendo, pues a que publique lo que él realmente está obteniendo. Y lo que él realmente está obteniendo es su TIR. Y esa TIR que él obtiene, cuando se publica, que no es otra cosa que el tanto de interés compuesto real que el banco obtiene, es lo que, en líneas generales, como digo, es el concepto al cual se alude como TAE, tasa anual equivalente. Entonces el Banco de España obligó a los bancos, y en general a las entidades de crédito, a que publicaran, las entidades financieras, a que publicaran lo que realmente obtienen con la operación. Y a eso pues lo llamaron TAE, pero no es nada más que nuestro tanto de interés compuesto real. Pero el que obtiene el prestamista. Está claro que si yo tengo varias ofertas de financiación, si conozco las TIR de los prestamistas, para mí la mejor, ¿cuál va a ser? La más barata. Entonces, donde menos se saque el prestamista, la de menor TAE, pues esa es la que a mí más me interesará. En definitiva, yo ya puedo, si conozco las TAEs, comparar las distintas opciones, porque estoy comparando lo que los prestamistas están sacando con la operación conmigo. Aparte de eso, siempre se podría aludir que, bueno, tampoco hay una serie de gastos, como habéis visto aquí,
que en teoría pues no afectan al prestamista y son únicamente gastos para el prestatario. Por ejemplo, los gastos de notaría, etcétera, los cuales no son ingresos para el prestamista. El prestamista podría decir que bueno, que se los calcule el prestatario, no tendría por qué hacer el cálculo al prestatario, pero sí se le puede obligar a que publique él lo que él realmente se está sacando, y eso, como digo, sería la TAE. Pues esta es un poco la historia de la TAE. En un determinado momento, pues a efectos de transparencia, el Banco de España obligó a todas las entidades de crédito a que publicaran lo que realmente se obtienen con las operaciones, y a eso pues es justamente el concepto de TAE. Así que a partir de ahora, cuando vosotros veáis publicidad, por ejemplo, de cuentas corrientes o de préstamos y tal, pues hablarán de tipo de interés nominal. Por cierto, lo veréis también como TIN, tanto de interés nominal o tipo de interés nominal, eso que llaman TIN, frente a la TAE, ¿vale? TIN es el tanto de interés nominal, que es en realidad nuestro J. Habrá que saber cuál es la frecuencia de capitalización y a partir de ahí obtener el tanto de interés compuesto anual. Si no hay gastos, la TAE sería esto, el tanto de interés compuesto anual. Si hay gastos, hay que darles entrada y se obtendrá una nueva R', que será diferente a esa R. Entonces, vosotros deberéis buscar siempre la R', que será lo que os indique lo que la otra parte se está sacando con la operación. Y a partir de ahí, comparar. Y pues yo creo que llegado a este punto, lo único que faltaría es hacer algún ejercicio sobre esto, que yo creo que es bastante fácil, para que un poco consolidemos esta parte, antes de meternos ya con las operaciones financieras compuestas y con las rentas. Entonces, he pensado que podemos hacer estos ejercicios. En la parte de los... Vamos a empezar por los ejercicios propuestos. El 1.11 y el 1.13 están en la página 70 del libro. Y luego sería muy bueno también, pues yo creo que va a quedar demasiado largo el vídeo, entonces en principio, pues como están resueltos, casi os los dejo a vosotros, o quizá lo haga yo, según vea que vamos de tiempo. El 1.25 de la página 61 y el 1.27 de la página 62, ¿vale? Estos son resueltos y estos dos son de los propuestos. Así que vamos a empezar por aquí, por los propuestos. Yo creo que los tengo aquí. Y pues vamos a hacer el 1.11. El 1.11 que es... Vamos a ver si es este. No, este es el que hemos hecho ahora, el ejemplo. Así que tiene que ser pues este. Este es el 1.27. Pues este es el de los resueltos. Tampoco vamos a ir poniendo, los cojo los 4 y ya está. Y si no, los hacemos los 4 sin entretenerme mucho. Pues a ver, el 1 he dicho que os iba a hacer en primer lugar el 1.11. El 1.11, voy a verlo en el libro, lo identifico y va a ser más rápido. Entonces, el 1.11 vale, el 1.11 es el de
para descontar una letra de nominal, vale, pues este va a ser. Esto lo elimino. Vale, ahora sí. Vale, 1,11, ya le tenemos aquí. Entonces dice, para descontar una letra de nominal 8.000 euros y vencimiento a 2 meses, existen dos alternativas. La entidad A aplica un tanto de descuento simple comercial anual del 10 con una comisión de descuento del 2%, mientras que la entidad B aplica un tanto de descuento compuesto anual del 9 con una comisión del 3%. Todas las comisiones son sobre el nominal. Determine qué alternativa es preferible financieramente. Así que nosotros ahora somos por ejemplo, un empresario que tiene una letra de nominal 8.000 euros que vence dentro de 2 meses, por ejemplo, de un cliente nuestro, y tenemos 2 bancos donde podemos descontar la letra. Entonces, la entidad A lo que hace es que aplica descuento simple comercial anual, es decir, un D del 0,1, pero aplica también una comisión de descuento del 2%. Voy a llamarle GSUA, ¿vale? De gastos del 0,02. Me dice por ahí que es el 2% sobre el nominal, ¿vale? Así que 2 por N, 0,02, el nominal de la letra son 8.000. Luego lo calculamos. Y luego para la entidad B aplica un tanto de descuento compuesto anual, o sea, R asterisco, del 9%, 0,09. Y hay una comisión del 3%, unos gastos del 0,03 del nominal, 0,03 de 8.000. Dice que todas las comisiones son sobre el nominal, que es como lo he calculado y como por otro lado es habitual, y me pide cuál es la alternativa preferible financieramente. Bueno, pues yo creo que es fácil. Hay que calcular el efectivo en ambos casos y donde perciba más dinero, pues esa es la mejor. Entonces, ¿cuál es el efectivo real que yo percibo? Bueno, pues será el resultado de descontar mi letra de 8.000 euros en descuento simple comercial a un 10%. El vencimiento me decía que era a 2 meses. Como es anual, pues 2/12. Si no hubiera gastos, esto sería el efectivo. Pero como hay gastos, a esto tengo que restarle el importe de los gastos, que es 0,02 por 8.000. 0,02 por 8.000. Si saco factor común 8.000, ¿vale? Fijaros que incluso lo puedo poner así, todavía más fácil. Para la entidad B, en el caso de descontar la letra en la entidad B, pues lo que yo percibiría sería 8.000, aquí descuento en compuesto, a un 9%, 2/12 de año. Si no hubiera gastos, esto sería lo que percibiría, pero como hay gastos, tengo que restarle 0,03 de 8.000. 0,03 por 8.000, que si saco 8.000 factor común, pues incluso me queda así. Ya solo me queda calcular qué es E sub A, qué es E sub B y elegir la que sea más fácil, la que sea mayor como mejor opción. Vale, pues no voy a perder tiempo en calcular esto. Directamente os digo ya lo que es. El líquido son 7.706,67 en este caso, y en la entidad B 7.635,24 en el caso de la entidad B. Con lo cual, obviamente,
7.700 es mayor que 7.635, así que la entidad A es preferible a la entidad B. ¿Por qué? Porque me dan más dinero. 7.700 frente a 7.600 en la entidad B. Y ya está. Habéis visto cómo he tenido en cuenta los gastos en esta ocasión. El otro ejercicio